Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Aarón Olmos, economista y profesor del IESA. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, Ibrahim. Hoy vamos a hablar sobre la política económica venezolana, la política económica interna. Hay una brecha cambiaria que es importante, de 45%. Esto representa un desafío para las empresas, para los ciudadanos y también para el Estado. ¿Cree usted que en este momento el Banco Central de Venezuela va a comenzar a intervenir más el mercado, inyectar más divisas? Fíjate, es el deber ser, ¿no? Es el deber ser. Hasta ahora la estrategia que ha aplicado Banco Central de Venezuela de manera consistente, de 4 o 5 años a la fecha, ha sido una mayor intervención cambiaria para tratar de acallar entonces ese diferencial cambiario. Sin embargo, hay que entender que desde octubre del año pasado, 2024, el anclaje que existía se pierde, comienza entonces a crecer el tipo de cambio oficial y bueno, pues a los volúmenes que tenemos hoy, ¿no? A los precios que tenemos hoy, ¿no? De 70 bolívares por unidad. El tema con esto, como tú bien lo decías, ese diferencial medra sobre el poder de compra de las personas, lesiona el flujo de efectivo de las empresas y en la medida que no se ataje la gran demanda que hay ante la poca oferta que hasta ahora hay de divisas en el mercado, vamos a seguir teniendo esta distorsión en precios muy elevada. Usted señalaba que el Banco Central de Venezuela en octubre desmontó ese anclaje cambiario. El mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo el pasado viernes que era inadecuado llamar al dólar que publica el BCB dólar oficial, porque no era oficial, sino que era un precio que establecía el mercado. ¿Cómo está funcionando el mercado cambiario en Venezuela? Mira, el deber ser es que el tipo de cambio oficial se fije en una relación entre las reservas internacionales, Producto Interno Bruto, reservas internacionales y niveles de liquidez, ¿no? Sin embargo, el precio que tenemos hoy, de alguna manera, Banco Central ha permitido que vaya deslizando poco a poco. El deber ser era que se pareciera al tipo de cambio oficial, porque al tipo de cambio real de mercado, porque el que teníamos era un tanto artificial, estaba de alguna manera ralentizado en su precio precisamente por las intervenciones, ¿no? El deber ser es que tú tengas un tipo de cambio que sea el libre efecto de la oferta y la demanda entre la necesidad que tiene el público en general de divisas y efectivamente la cantidad que están disponibles en los mercados, recordando que son los bancos centrales los encargados de poder colocar divisas en el mercado. En el caso nuestro, por el 318 constitucional, dentro de los objetivos del Banco Central está preservar el valor interno y externo de la moneda, razón por la cual la política cambiaria es su competencia. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos visto es que la menor cantidad de colocación, es decir, en frecuencia se ha mantenido semanalmente, pero en monto ha disminuido, tiene un efecto pernicioso sobre el tipo de cambio al final de cuentas, y tenemos esta brecha que mencionabas de 40 y tanto %, ¿no? Las intervenciones del Banco Central de Venezuela se han reducido a la mitad, 50%, señalan algunas firmas financieras. Sin embargo, el presidente de la República asegura que la demanda de divisas se incrementó 40%. ¿Pueden haber ocurrido las dos cosas paralelamente? Totalmente puede pasar. Fíjate, por un lado nosotros venimos de un año 2024 donde en el último trimestre tuvimos intervenciones que eran alrededor de 150 millones de dólares, 180 millones de dólares, ¿no? La más elevada. Y pasamos entonces a un 2025 con intervenciones de 40 millones, 50 millones, 30 millones, que efectivamente no son suficientes para la demanda exacerbada que hay de divisa. Aquí la pregunta es por qué el público en Venezuela, personas naturales, jurídicas, gobierno, desean tener tantas divisas en las manos. Bueno, un tema de protección, pérdida de poder de compra del bolívar, una situación que viene de la mano de, pues una fijación de precio en términos de una moneda extranjera y todas las distorsiones que de alguna manera se han venido acarreando de los últimos años a la fecha, ¿no? Si bien Venezuela se libera de la hiperinflación en el año 2021 y 2022 un resurgir desde el punto de vista de la actividad económica con un crecimiento del PIB totalmente observable, no necesariamente fue así para el año 2023 y mucho menos para el año 2024. La proyección de 2025, tal cual como tenemos un cierre en primer trimestre, no necesariamente es positiva y es allí donde la política económica del Ejecutivo tendría que actuar. ¿Cómo observa usted algunas recomendaciones que hacen firmas financieras y economistas? Por ejemplo, permitir la transferencia de dólares entre instituciones bancarias en Venezuela, permitir los préstamos en dólares. ¿Cree que eso aliviaría esta brecha cambiaria, la reduciría? Totalmente, porque si bien ya circula un dólar en Venezuela desde el año 2019,
recordemos que después del gran apagón nacional, la activación del dólar como una moneda de intercambio a nivel general en el país permitió cierta velocidad en recuperación de la economía, ¿no? Y lo cierto es que si bien el venezolano, la moneda de curso legal es el Bolívar por 318 constitucional, buena parte de las operaciones se terminan realizando en monedas distintas, en divisas, no solamente en dólares, porque la realidad venezolana, desde el punto de vista de la distorsión monetaria y cambiaria, está diseminada por todos los estados de manera distinta. En los estados fronterizos occidentales se puede utilizar más el peso colombiano para algunas operaciones, en el sur se puede utilizar más el real brasilero, el oro directamente, hay quienes usan el euro, otros usan dólar, otros usan criptoestables, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el permitir el uso de la divisa directamente en el sistema financiero, más allá de tener una cuenta de custodia, sino que podamos tener un sistema de compensación que utilice el dólar como un elemento de intercambio, pudiese darle cierta ventaja a la economía, reconociendo el poder que tiene la divisa dentro de la economía nacional, ¿no? Todo este contexto que hemos venido describiendo, ¿cómo afecta a los venezolanos en su bolsillo, en su día a día, en su vida cotidiana? Mira, directamente, Ibrahim, porque afecta el precio. Si de alguna manera tú vas a un mercado y todos los días te están ajustando un precio en función de una moneda de referencia, que a su vez incrementa a gran velocidad, bueno, pues tenemos el fenómeno de la inflación, ¿no? Y ese fenómeno de la inflación efectivamente lesiona el poder de compra del venezolano, a menos de que tenemos ya más de 3 años que no se hace un ajuste de salario mínimo, y los ajustes que se han dado son en los complementos que da el Ejecutivo vía transferencias digitales, ¿no? En bolívares. Dicho sea de paso, estos complementos pierden poder de compra tanto y en cuanto los precios siguen subiendo. A menos de que también hay un efecto especulativo en la fijación de precios, porque se fija no en términos del dólar de Banco Central, sino en términos de un dólar o promedio o paralelo, que aún más le hace daño al poder de compra venezolano. ¿Qué acciones debería tomar el Estado venezolano para, digamos, cambiar esta realidad que estamos viviendo? Mira, la contención del aumento de los precios fundamentados en un aumento del tipo de cambio referencial pasa por un lado, incrementar la intervención cambiaria, pero eso dependerá de la capacidad que hay en caja para poderle hacer frente a la cantidad de dinero que requiere el mercado realmente. Por otro lado, de alguna forma hay que tratar de darle otra vez valor al bolívar. Esto es que se acerque el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela más al otro tipo de cambio. No, más bien que el otro tipo de cambio no crezca a la velocidad que va, y entonces allí el tipo de cambio oficial pueda acercarse quizás al otro, ¿no? La idea real es que ambos comiencen a retraerse, es el deber ser, ¿no? Porque recordemos que la economía venezolana tiene sobre sí 3 reconversiones monetarias, ¿no? 14 ceros menos, que de alguna manera cuando tú recuerdas un poco esta situación te hace ver la gran pérdida de poder de compra. Entonces la política tendría que estar orientada más, por un lado, a intervención, por otro lado, a consecución de las divisas para poder hacer esto. Luego, la posibilidad de darle valor intrínseco a la moneda por la vía de la producción y, evidentemente, dejar en claro la posibilidad de poder hacer operaciones ya directamente en el sistema financiero en moneda extranjera. ¿Tienen los venezolanos en este momento capacidad de ahorro? ¿Cómo pueden enfrentarse, digamos, los ciudadanos a esta situación para protegerse? Bueno, el ahorro es la capacidad que tiene la persona de que parte de su ingreso no se destina al consumo, ¿no? Dada la canasta básica referencial que se maneja siempre por el dato del Sendas, ¿no? Que tenemos siempre disponible, la última del mes de febrero, se habla de $487 americanos promedio de una canasta referencial de una familia de 5 personas. Cuando de alguna manera revisamos los salarios que pueden llegar a tener mensualmente los hogares venezolanos, 2 cabezas de hogar, posiblemente se puede llegar a un 90-89% de esa cifra. Pero evidentemente la realidad de cada hogar es diferente, y de allí que de alguna manera cuando pensemos un poco en si el venezolano tiene capacidad de ahorro, la mayoría del ingreso se destina al consumo y al gasto. Más bien, en los actuales momentos los hogares venezolanos están haciendo un gran esfuerzo por jerarquizar sus gastos y saber hacia dónde se va a orientar ese ingreso. Lastimosamente se están dejando fuera de la canasta algunos elementos fundamentales para la vida. Por ejemplo, temas de salud. Desde el año pasado estamos observando que lastimosamente en la jerarquía de necesidades de toma de decisión para algunas personas en los hogares se están dejando por fuera visitas al médico, tratamientos médicos que se hacen incompletos, so pena también del hecho de dejar fuera algunos alimentos que otorgan elementos proteicos al consumo de los hogares. En ese sentido, en relación a lo que usted está mencionando, recientemente se conocieron cifras de la industria farmacéutica nacional, los medicamentos genéricos en presentación reducida, esto es blisters de 1 o 2 pastillas, de 4 o 5, llaman por allí, exactamente, aumentaron 46%. Eso refleja de alguna manera
manera la capacidad de compra del venezolano. Porque es la incapacidad de la persona de poder comprar la presentación en términos completos. O sea, no puedes comprar la caja con los 3 blisters que trae cada uno, 10 comprimidos, no puedes comprar los 30 comprimidos, puedes comprar quizás un blister, la mitad de un blister, ¿no? Entonces esto de alguna manera se verifica también por las presentaciones de los productos a los cuales las personas pueden tener acceso. Quizás no puedes comprar el litro completo de un producto, compras 500 mililitros, o no puedes comprar el kilo entero, entonces compras un cuarto de kilo. Entonces de alguna manera vemos cómo de alguna manera se ha ido modificando la estructura de escogencia en la compra de bienes y servicios, y eso es un indicador de la dificultad que hay en el poder de compra ante el incremento de los precios que se da de los productos de la canasta básica. Vamos a pasar a otro tema. El día miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una política comercial de aranceles recíprocos. Esto es que Estados Unidos va a imponer tasas a los productos que se importen hacia su país, similares a los de los países que otros países le imponen a Estados Unidos. A Venezuela particularmente se le van a imponer aranceles de 15%. ¿Cuáles son los productos venezolanos que se van a ver afectados? Mira, primero recordar que un arancel es un impuesto, no un tributo, que forma parte de la política comercial de un país y que en principio tiene 2 objetivos. El primer objetivo es generar ingresos y por otro lado proteger el mercado interno, ¿no? Los Estados Unidos es una de las naciones que más importa productos, ¿no? El año pasado estábamos hablando de 3 billones de dólares en importaciones a diferentes naciones del planeta. Cuando de alguna manera, por parte de una política comercial, en términos de una visión exterior, asume la imposición de más aranceles, en principio lo que estás tratando es, el deber ser, de generar una ventaja en el mercado interno con tu producción nacional. Sin embargo, estamos viendo que cuando se habla de un arancel recíproco, es imponerle el mismo arancel que el país que de alguna manera envía tus productos a tu nación te impone a ti con tu mercadería. Entonces esto de alguna manera algunas naciones lo han asumido como una suerte de retaliación más allá de una estrategia política comercial, ¿no? Y lo cierto es que en el caso de Venezuela se habló directamente el día de ayer de un 15%. Recordemos que hay exportaciones desde Venezuela, salida de productos finales, semielaborados, materias primas, exportaciones tradicionales y no tradicionales. Típicamente cuando hablamos de exportación venezolana uno piensa en petróleo, pero hay productos que no son petróleo que también llegan a Estados Unidos. Y hablar de un 15% de incremento de ese precio sería hablar de encarecer en el mercado interno esa mercadería que pueda llegar a Estados Unidos, cosa que haría que se desincentive la adquisición de los productos venezolanos. ¿Y cuáles son esos productos a los que hace referencia usted? Bueno, mira, por datos de la Benancham, al año pasado, primer semestre de 2024, estábamos hablando de una canasta de unos 56 productos. De esos 56 productos no petroleros, estamos hablando quizás de cacao, estamos hablando quizás de algunos productos eléctricos, electrónicos, ¿no? Partes de equipos de repuesto, que efectivamente tú dices, bueno, ¿cómo de alguna manera puede afectar? Bueno, el productor nacional cuyo destino a nivel de mercado, uno de sus destinos es Estados Unidos, bueno, va a haber quizás disminuido la capacidad para poder llegar a esa ubicación. Porque internamente lo que está pasando es que entonces ese cacao venezolano que podía llegar ahora se va a encarecer. Y desde el punto de vista de la competencia, el que está en su mercado interno va a pensar, bueno, en vez de un cacao venezolano, puedo quizás de repente irme por el cacao o el producto nacional. Sin embargo, bueno, aquí hay temas de calidad, aquí hay temas de ventajas competitivas, comparativas, ¿no? Que hace que quizás algunas de estas políticas o estas tomas de decisiones arancelarias no sean tan acertadas para Estados Unidos. Claro, porque por ejemplo, ¿cómo va a beneficiar el aguacate estadounidense? No hay aguacates en los Estados Unidos, o cacao, por ejemplo. Bueno, como tú bien lo dices, el caso del aguacate es interesante porque uno de los mayores exportadores puede ser de aguacate para Estados Unidos, puede ser México, ¿no? En caso de México no se ve tan afectado por otras razones. Sin embargo, cuando tú hablas de imponer un arancel a este producto, tú te pones a pensar, bueno, cómo la producción nacional puede de alguna manera aparejarse a la gran demanda que hay en el mercado interno de este producto, cuando de alguna forma lo haces ahora más costoso, ¿no? Entonces, si bien esto tiene una estrategia y tiene detrás toda una lógica de generar esta situación compleja en el mercado, que las bolsas reaccionaron del día de ayer mismo, dándoles esta noticia, las bolsas generaron caídas estrepitosas, que es la primera reacción que podemos ver a una política de este estilo.
bueno, pues en el mercado interno también hubo reacciones, ¿no? De personas que están conscientes de que quizás la inflación internamente pueda comenzar a crecer aún más. Una última pregunta ya para finalizar. Estamos en un contexto en que las empresas petroleras que operaban en Venezuela se les revocó la licencia operativa. Eso significa que va a haber menos ingreso de divisas al país. Ahora con este arancel de 15% a estos 56 productos de los que estábamos hablando, ¿van a entrar menos divisas al país también? ¿Se suma a esta situación? Bueno, mira, sí, lo que pasa es que de alguna manera cuando tú haces el cálculo principalmente ves ingresos por exportación petrolera, pero todo ingreso que venga de el envío de materia prima, bienes semielaborados al resto del mundo, petrolero o no petrolero, si de alguna manera sufre un revés desde el punto de vista de su precio y se hace menos atractivo y no hay incentivos para poderlos comprar, va a representar menor cantidad en caja, ¿no? Efectivamente. Y no solamente para Venezuela, porque hay que entender que estos aranceles recíprocos que son muy elevados en el caso de algunos países, bueno, pues van a generar un efecto directo dentro de su propia economía, ¿no? Y va a lesionar los ingresos que provienen del resto del mundo a nivel de la balanza comercial. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado, profesor. Siempre a la orden. Aarón Olmos, economista, profesor del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.